y porque no solo queremos recitarte poesía en esta madrugada, sino también llevarte reflexiones que nacen en la radio. Y ahora con la colaboración entre Altavoz Radio y Canal 14, puedes ver donde te encuentres cómo sucede la magia de la radio. Lo que vamos a ver a continuación es una charla de Mucho Más que Dos, el programa conducido por Rita Abreu, quien tuvo como invitada a Hazel Yanes, abogada, laborista feminista, para hablar sobre las mujeres en puestos directivos. Acompáñame a ver esta interesante charla de Mucho Más que Dos para llenar nuestros desvelos de reflexiones. Seguimos en Altas Horas. Vamos a platicar aquí con Hazel Yanes, abogada laborista feminista, integrante de Abogadas con Glitter y de la Red de Abogadas Feministas de México, Redafem. Hazel, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Rita, buenos días, un placer. Igual Muchas para gracias. nosotros, igual para nosotros. Oye, pues ayer justamente teníamos una invitada que comentó, bueno, sí, ya me tocó a mí llegar a un cargo, pues ejercer ahí mi puesto directivo. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro con que el puesto me lo dieron, me lo gané por mis méritos, por mi trabajo, pero no así digamos, el respeto, no así la voluntad del equipo de estar haciendo como, pues, digamos, ella decía como de alguna manera sus instrucciones siempre se volteaban a ver como mirando, ya sabes, a los varones de las mesas en donde se están decidiendo cuestiones de trabajo y siempre era como sobre una duda, como siempre algo, como que atora la relación. Así que yo creo que es muy pertinente hablar de los obstáculos que se les presentan a las mujeres al tener estos cargos, Hazel. Hazel. Claro, por supuesto. Mira, la verdad es que es un tema que da para muchos, muchos programas, pero creo que tendríamos que empezar por reconocer que las mujeres tenemos una serie de obstáculos bastante importantes desde la propia formación académica. Dejemos ya el desempeño laboral, el llegar a una escuela, el tener una preparación académica y construir un currículum que nos pueda posibilitar el acceder a una posición de una cierta jerarquía, suele ser complicado. Tenemos ejemplos muchísimos. Afortunadamente, esto ha ido cambiando. Ya en el ámbito laboral nunca faltan cuestiones de discriminación. Por lo regular, no es lo mismo una mujer que se presenta a una entrevista desde el preciso momento en el que se le pregunta, ¿tienes hijos? Es una pregunta que no suelen hacerle a los hombres porque se entiende que el deber de cuidado recae en la mujer y entonces si hay hijos y se enferman, ¿quién va a ir a cuidarlos? La mujer. Entonces va a faltar al trabajo y entonces va a impactar la productividad de la empresa o si se embaraza. Todo este tipo de cuestiones, de prejuicios, de ideas impactan en nuestro desarrollo profesional, limitan nuestro crecimiento. Además, bueno, ¿qué va de hablar del acoso sexual, que también es muy, muy común en el aspecto laboral, en el ambiente laboral para las mujeres? Así es. El acceder o subir implica tener que tratar seguramente con una que otra persona con ese tipo de planteamientos. Sí. Es decir, que adentro de las empresas todavía están los prejuicios, ¿no? Y también este sistema de cuotas también siempre pone en duda de si la mujer realmente por todo su desempeño y su formación académica llegó a ese cargo o son las cuotas de género que dicen, no, pues es que aquí tenemos que poner mujeres y hombres y eso también medio enrarece el ambiente laboral. ¿Qué opinas de eso, Hazel? Claro, por supuesto. Partamos del hecho de que teóricamente hablando los ascensos y el acceso al trabajo se da en base a los méritos, a las capacidades. Entonces, en ese aspecto, todos tendríamos que partir de una base de igualdad, la cual, como les dije, no es pareja para todos. Entonces, bueno, en el desempeño laboral y
este prejuicio del tenemos que incluir una cierta cuota de mujeres porque pues se ve bien, nos lo marca la ley, etcétera, cuestiona si realmente somos capaces o no de llevar a cabo el trabajo que se requiere. A mí me interesa que dejemos bien claro, por supuesto que lo somos. Somos capaces de eso y muchísimo más. Tan es así que cuántas mujeres no llevan a cabo una doble y hasta triple jornada. Me refiero a la laboral, Ujú. al llegar a casa y cuidar de la familia, de los hijos y tal vez hasta de un familiar enfermo. Eso es algo que los hombres no suelen hacer porque no están educados para eso. Desafortunadamente, en este sistema cultural, que yo sé que para muchos el mencionar el término patriarcal ya es de, ay, por Dios, ya van a sacar con el patriarcado. Exacto. Perdón, sí, en efecto. Lo que tenemos que entender, hombres y mujeres, es que el patriarcado nos afecta a ambos. El patriarcado no es hombres contra mujeres, el patriarcado es un sistema que está construido para que haya personas dominantes y sometidas. Y la gran mayoría de las que somos sometidas somos hombres y mujeres, también personas de la comunidad. Entonces, lo que tenemos que hacer, a mi parecer, es romper esquemas. Eh, si a las mujeres se nos da la oportunidad que deberíamos de tenerla, porque en el plano legal todas las personas gozamos de todos los derechos, o por lo menos así debería de ser, pues tendríamos que partir de un plano de igualdad de oportunidades de acceder a los trabajos, de igualdad de oportunidad de ascender en ellos. Sabemos que desafortunadamente en la realidad esto no sucede por cuestiones varias, muchísimas. Entonces, cuando una mujer al fin llega a una posición de poder, vemos muchas veces que su posición, que su actitud se masculiniza, si me permiten el término. Es decir, tiene que convertirse en una mujer fuerte, inflexible, total, adoptar ese tipo de características que normal, social y culturalmente están identificadas con el género masculino, no con el femenino. Y creo que eso deja pasar la gran oportunidad de que los diferentes enfoques puedan enriquecer a una empresa o a una institución en la variedad de puntos de vista, de formaciones, de caminos. Creo que es donde realmente se encuentra la riqueza que puede llegar a darse y ampliar los horizontes de empresas e instituciones. Creo que tenemos que cambiar lo que entendemos por poder. Sé Es que que, suena un poco raro, claro. pero jueguen conmigo un poco en esta idea. ¿Qué entendemos por poder? Cuéntame, Rita. Exacto. Es que sí, creo que ahí es el punto clave, ¿no? El punto clave porque cuando parece que estos nuevos feminismos lo que buscan es el empoderamiento, bueno, algunos lo han expresado con esa palabra, tal parece que a veces la búsqueda es quitémosle a los hombres el poder, ahora nos toca el turno a nosotras, ¿no? Y entonces, claro, esto además provoca pues rispideces, incomodidades, ¿no? Así que ahora quieren el poder y entonces parece como lo que tú decías, una lucha entre hombres y mujeres principalmente. Pero si vemos el poder de otra manera, si lo vivimos como aprendiendo a ser un equipo, quizás ahí también sacaríamos lo mejor de cada quien sin estar como compitiendo por ese poder. Más o menos por ahí iría tu idea de cómo podríamos imaginar vivir el poder de otra manera, Hazel Yáñez. Es a lo que me refiero con cambiemos lo que entendemos por poder. Me refiero a que por lo regular cuando hablamos de una persona poderosa, implica a una persona que ya sea social, económica o políticamente, tiene el peso específico suficiente para hacer lo que él o ella quiere a una costa de la voluntad o los deseos de los demás. Ajá, Entonces, en esa idea estamos hablando de imponer la idea de alguien sobre la de la alguien de los más. demás. Pero ¿qué tal si cambiamos un poquito el qué significa poder y en lugar de poder construimos
una concepción colaborativa, de verdadera construcción conjunta de todas las personas, sin importar el género, que puedan y quieran aportar para el crecimiento de un equipo. ¿Qué tal si cambiamos lo que entendemos por poder? Entonces no existiría esta necesidad de someter, de imponer, de exhibir que soy fuerte y dominante y que me paso 40 horas encerrada en una oficina para que vean que soy súper eficiente y entonces claro que merezco estar aquí, ¿no? Sí, Cambiemos un poco el tema. me parece muy interesante esa propuesta. Tenemos aquí algunas opiniones sobre las mujeres en puestos directivos. ¿Te parece que las escuchamos, Hazel Yáñez, y regresamos contigo? Claro. Mi nombre es Abril y creo que se necesitan mujeres en puestos directivos porque es necesario tener otra visión de problemáticas que este sector de la población se ve más expuesto en comparación a los hombres. Soy Angie y creo que las mujeres necesitan ocupar puestos directivos para tener perspectiva de mujeres que vengan desde mujeres, pero al mismo tiempo también considero que las mujeres que llegan a ocupar estos cargos pasan por una especie de proceso de masculinización en las que son valoradas por tener ciertas características que se le asocian a los hombres. Entonces es como una especie de algo ambivalente en lo que sí es un cambio completamente que una mujer llegue como a un puesto importante, pero también hay como ciertos matices que hay que tomar en cuenta. Soy Arad y opino que se necesitan mujeres en puestos directivos, ya que toda persona necesita cierto grado de representación en todos los lugares y las empresas y instituciones públicas necesitan cierto grado de paridad para representar las necesidades que tienen las mujeres. Por eso creo que principalmente debería haber mujeres en puestos directivos también para, en cierto aspecto, cubrir la brecha salarial entre mujeres y hombres. Soy Jocelyn y creo que las mujeres deben estar en puestos directivos simplemente porque sí, porque las mujeres también somos capaces de liderar y de estar al frente de comunidades, de gobiernos, de campañas, y me parece como muy apropiado que siempre se busque la paridad de género y literalmente, ¿por qué no? ¿Por qué no podríamos estar en esos puestos? Creo que es una cuestión incluso de lógica común, ¿no? Como cualquier persona podría liderar. Retomamos la charla con nuestra invitada, con Hazel Yáñez, que es abogada, laborista feminista, integrante de Abogadas con Glitter y de la Red de Abogadas Feministas de México. Hazel, ¿qué reflexiones te mueven estas opiniones? La verdad, Rita, es que me da muchísimo gusto escuchar a hombres y a mujeres expresándose de esta manera. Me da esperanzas en el futuro, en que las cosas realmente no solo pueden cambiar, están cambiando y juntes, las vamos a cambiar. Entonces, me da muchísimo gusto y creo que tenemos las cosas muy claras. Es importante señalar, ¿sabías que, de acuerdo a datos del INEGI, en México las mujeres somos el 52% de la población a 2023? 52%. ¿Cuál minoría? No somos minoría. Claro, Y el exactamente. punto es, no queremos someter a nadie, lo que queremos es que nos dejen participar, no en el término permisivo de que nos den permiso, simple y sencillamente que no nos pongan obstáculos, mayores obstáculos, Sí. como la doble jornada, estos prejuicios que estábamos hablando, el acoso sexual o el hostigamiento y discriminación. Oye, Hazel, y yo te quisiera, bueno, pues aprovechar lo que tú conoces también de los casos, que seguramente a lo mejor hasta has ayudado a defender a las mujeres en puestos directivos, porque cuando decimos masculinización,
Y este es un término que yo encontré en la prensa de los años 30, que decían, no, las mujeres tienen que regresar a sus casas, porque sí es un riesgo que se masculinicen. O sea, ese era un temor, vaya, es muy añejo ese temor. Pero si nosotros decimos, ¿qué entendemos? ¿Qué es la masculinización? Pues yo pensaría, es cuando nosotros reconocemos en alguien su autoridad, cuando lo vemos muy seguro, ¿no?, de sí mismo, cuando tiene una confianza en lo que sabe, a lo mejor sí lo sabe, pero a lo mejor sabe disimular que no sabe, pero como tiene ese cargo, pues ya le vemos esta posibilidad, ¿no?, de saber dirigir incluso. O sea, tenemos más bien como un imaginario increíble de que es un hombre que está acostumbrado a tener ese puesto de mando, ¿no? Y tú decías, dominar, por supuesto, ¿no? Domina, es el que domina. En esta nueva idea de crear nuevos puestos, nuevas ideas sobre el poder y para no masculinizarnos, ¿cómo podríamos pensar en todas tener estas cualidades sin que se consideren masculinas? O tener unas Eh, nuevas. Creo que el problema viene desde raíz. ¿Quién dice que todos los hombres tienen que ser fuertes y dominantes y valientes por, o sea, ¿por qué empezamos por darle a los niños carritos, espadas, escudos para jugar y a las niñas cocinas y réplicas de bebés para que se vayan acostumbrando a... ¿Quién Ujú. dice que estas cualidades que les atribuimos a los hombres en posiciones de poder solo tienen que tenerlas los hombres? Hay mujeres increíblemente valientes, fuertes, inteligentes, comprensivas. Este término de la comprensión es algo que cuando hablamos de una persona en una posición de poder hasta saca un poco de balance porque no entendemos una, una posición de poder ejercida con comprensión, con colaboración. Y creo que eso es algo que a las mujeres se nos da muy bien, y no por el hecho de que seamos mujeres como tal, sino porque los obstáculos que hemos ido superando a lo largo de nuestras vidas nos aportan este tipo de cualidades. Las mujeres, decía, creo que era Mary Bird, que decía que las mujeres no estamos educadas para pensar en singular de manera egoísta. Las mujeres estamos educadas para pensar en colectivo, en plural, en Ujú. comunidad. Y creo que viendo el mundo como está hoy día, no nos vendría nada mal un enfoque un poco más amable con las personas con las que trabajamos, un poquito. Hablan mucho de liderazgo, pero ¿qué tipo de liderazgo? ¿El liderazgo que somete o el liderazgo que ayuda a que todos crezcamos? Voto por la Como segunda. yo también. Cambia mucho cuando ese liderazgo lo que está percibiendo son las cualidades y las destrezas de cada quien y las está apoyando, las está lanzando, ¿no? Ahí cada ser humano da otra cosa. Y un ser humano sometido siempre se va a sentir limitado, siempre va a tener duda y entonces efectivamente su rendimiento va a ser más bajo, ¿no, Hassel? Exactamente. Si planteamos la conducción de un equipo desde un punto de vista más cordial y más amable, generas empatía y lazos afectivos entre el equipo, un compromiso con la institución que los lleva muchísimas veces a lugares en los que una persona que no está a gusto y que trabaja de 9 a 5 porque tiene que trabajar, no lo hace. Una persona que se ve constantemente hostigada por un liderazgo pesado, complicado, cuadrado, rígido, es una persona que no va a estar contenta en su trabajo, que va a estar buscando, rogando, contando los segundos para salir del trabajo. Una persona que se siente a gusto en su trabajo no solo crece, propone, colabora, ayuda en situaciones de emergencia o que así lo requieren, se ofrece a colaborar más, a hacer más, a asumir tareas diferentes, tal vez hasta quedarse un poco más de tiempo. Sí. Sí, yo creo que, de acuerdo a lo que estás diciendo y para recapitular, Hassel, lo que diríamos es,
tanto unos como otros, como también los miembros de la comunidad LGBTQI+, que también, por supuesto, sí, también tendrán la oportunidad de ejercer puestos de dirección, de mando. Si vivimos el poder desde otra manera y si no lo hacemos con los clichés, digamos, seguramente encontraremos nuevas posibilidades, ¿no? Por ahí va el final de esta charla, porque creo que es muy, muy interesante. Y saber que aunque ya estamos en el mercado laboral, las mujeres ocupamos mucho menores, en cuanto a porcentaje, estamos mucho más abajo que los hombres en estos cargos directivos. Eso es todavía una realidad. Hazel. Sí, así es impactante. La verdad es que para participar el día de hoy contigo y tu audiencia, leí un par de cosas, estadísticas muy importantes de ONU Mujeres, y me impactó mucho reconocer que, por ejemplo, en los países europeos, escandinavos, para destacar, la participación de las mujeres en puestos de poder es superior al 40%. Pero en América Latina y algunas partes de Europa, Europa Central, Europa ya más conocida tradicionalmente como las madres patrias, etcétera, la participación de las mujeres rasca, perdón que use este término, pero araña el 30%, mientras que en países de Asia, del sistema musulmán o de África, estamos solo en el 17%. En específico, en México, las mujeres hemos alcanzado puestos directivos, pero muy rara vez en mandos superiores. Los mandos suelen ser en su gran mayoría hombres. Y la diferencia salarial, bueno, normalmente suele ser de 10,000 pesos o hasta más, cuando menos. Sí. Así es. Por eso es que es tan pertinente este tema que, como tú dices, muchos dirán, ay, otra vez ahí vienen, pero sí, venimos porque todavía no se completan, porque todavía estamos en ese trabajo. Muchísimas gracias, Hazel Yáñez, abogada laborista feminista, integrante de Abogadas con Glitter y de la Red de Abogadas Feministas de México, Redafem. Gracias por estar aquí en Mucho Más que Dos, por hacer esta revista con nosotros. Hasta muy pronto. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias a la audiencia. Una última cosa, todos los derechos para todas las personas. Un saludo. Con a esto todos. nos vamos. Muchísimas gracias. Hacemos un muy breve corte y regresamos a la parte final de Mucho Más que Dos. Muy interesante ver y escuchar en su programa Mucho Más que Dos a Rita Abreu en compañía de Hazel Yáñez, abogada, laborista, feminista, quienes platicaron sobre mujeres en puestos directivos. Y sumando a las reflexiones, quisiera compartirles que la lucha por la equidad de género y los movimientos feministas y antipatriarcales son diversos. Mujeres racializadas, indígenas, de las periferias y empobrecidas han dicho en repetidas ocasiones que mientras unas soñamos con obtener puestos directivos y de poder, otras no pueden aspirar ni siquiera eso, porque hay sistemas más profundos que las oprimen, que se cruzan obviamente con el patriarcado, como son el racismo, la clase, la posición socioeconómica y un largo etcétera. El techo de cristal es una realidad, pero si lo rompemos bajo este sistema, lo rompemos únicamente para unas cuantas. Les quiero compartir esta reflexión que me dijo Ana Belén Eca, una mujer y activista indígena, quien me hizo un cuestionamiento que hasta el día de hoy tengo presente. Ella decía: en el feminismo de todas las universitarias, ¿dónde estoy yo parada? Porque mi mamá nunca estuvo conmigo para cuidarlas ustedes. Trabajaba en una casa como trabajadora del hogar y gracias a ellas, las niñas que cuidó se graduaron. A eso me refiero con que no basta con romper la brecha de género, hay otras muchas brechas. Sin embargo, eso no quita que las mujeres en puestos directivos no cambien las cosas. En el informe Mujeres en los consejos de administración, una perspectiva global de 2022, se revela que las mujeres ocupan solo el 19.7% de los puestos en los consejos directivos a nivel mundial, y en México solo el 10%. Pero cuando las mujeres ocupan puestos de dirección, las posiciones laborales son más equilibradas.